Tomen su lugar, amados hermanos. La misericordia del Señor se está manifestando con todos nosotros, con nuestra patria y con la iglesia. Pero nuestra petición es que sigamos guardando de una manera muy especial las medidas sanitarias que nos aconsejan las autoridades. No, dicen por ahí, no bajemos la guardia, sino que sigamos adelante para bendición, para que nuestros santuarios sigan abiertos y para que nos podamos seguir reuniendo como hasta ahora. Escuche usted ahora la lectura del Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 3, en los versos 14 y 15. Dice así en sus lugares: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Voy a volver a leerlo. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios tiene un propósito para cada vida humana. Jenofonte, ateniense, griego, escribió muchas obras tanto de filosofía como de historia. Escribió una biografía en 8 volúmenes de Ciro, el emperador medo persa. Yo he leído una síntesis de esta historia. Es un relato tan hermoso que refleja el carácter de este emperador, y las personas que no conocen la palabra de Dios catalogan esta obra de historia como una biografía de ficción, como una biografía fantasiosa. Cuando yo leí siendo pequeño esta obra, le pregunté a mi padre si también era algo verdadero, y él me dijo: te vas a asombrar de lo que te voy a decir. Bueno, esto ya no me lo dijo mi padre, sino que yo se lo digo ahora. Jenofonte escribió esta obra entre los años 380 a 365 antes de Cristo. Y los creyentes, los ilustrados y los no ilustrados, creen que efectivamente esta obra es una idealización romántica de este emperador. Pero lo que podemos nosotros descubrir por las referencias bíblicas es que el profeta Isaías, quien escribió 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, lo que podemos nosotros ubicar por las referencias bíblicas, las ciencias bíblicas han determinado que Isaías se escribió en 3 momentos. Y el capítulo 45, que usted puede leer y que lo invito a que lo lea en casa, que habla de Ciro, creen los estudiosos que fue escrito en el año 550 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía de Isaías está 170 y 120 años antes de que Ciro, emperador medo-persa, naciera.
Esto es interesante. ¿Qué dice el capítulo 45 que resalto para ustedes? Dice que Ciro es ungido. La palabra ungido quiere decir Mesías, un título que se otorgaba a los reyes de Israel como representantes de Dios el día de su coronación. Pero también dice la Biblia que el Señor tomó a Ciro de su mano derecha. La mano derecha es la mano de la dignidad, como cuando Eliseo tomó a Joás de esa mano derecha en la guerra contra Siria. Esto lo puede leer usted en Segunda de Reyes 3:16. Y continúa el profeta Isaías en ese capítulo 45 diciendo que le dará poder a Ciro, su ungido, poder para abrir cerraduras y cerrojos de hierro. Y literalmente esto se cumplió la noche, aquella noche tan especial, cuando un rey babilónico estaba haciendo una fiesta, una orgía, y mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, y apareció una escritura en la pared: Mené, Mené, Tecal, Uparsim, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Esa noche, todas las puertas de las murallas de Babilonia y todas las puertas del palacio real permanecieron abiertas, y Ciro y su ejército entró a la conquista completa de los babilonios. Pero también la profecía dice que el Señor iría delante de él, y esto es maravilloso porque le daría los tesoros escondidos y los secretos más guardados. Y hay una frase que nos llama mucho la atención y dice así: aunque tú no me conocías. Esto es asombroso porque muchos de los que estamos aquí, tiempo atrás, pudo darse esta situación de que no conocíamos al Señor, y ahora que lo conocemos, podemos decir: ¿cómo es posible que yo, no conociendo a Dios, Él me haya librado en determinado momento en este peligro? Él haya sanado esta enfermedad de mi cuerpo. Es cierto, algunos de nosotros no conocíamos al Señor, pero el Señor sí nos conocía a nosotros. Pensará usted: ¿y qué tiene que ver Ciro con el texto que hemos leído del llamamiento del Señor a sus discípulos y la autoridad que les confiere? Bueno, es que nuestro tema tiene que ver con que toda vida humana tiene un propósito de Dios. El Señor Jesús llama a sus discípulos conforme al propósito de Dios para con ellos. Los llama a sus caminos, los llama para una obra trascendente. Y por eso la verdad que desprendemos del texto sagrado
es que hay un plan definido para la vida de toda persona humana, preparándola consciente o inconscientemente para hacer exactamente algo cuya realización constituirá la verdadera gloria y significación de su vida. Dios tuvo para los discípulos del Señor un propósito, y Dios tiene igualmente para toda vida humana y para los creyentes fundamentalmente un propósito para su gloria y para que nosotros seamos beneficiados de sus santos propósitos. Conforme al texto, ¿cuál fue el propósito del Señor para con sus discípulos y cuál es su propósito para con nosotros? De la lectura del texto desprendemos tres propósitos fundamentales. En primer lugar, dice la Escritura así: estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Qué quiere decir esto? Los llamó para que ellos tuvieran comunión con Él, para estar siempre con Él. Y este también es el propósito de Dios para nuestras vidas. Haya pandemia y estemos confinados, y no haya pandemia y no estemos confinados, pero Dios quiere que siempre, en casa o aquí, estemos con Él, tengamos comunión con Él, tengamos relación con Él, hablemos con Él, sintamos su presencia, recibamos sus beneficios, estar con Él. El segundo aspecto y propósito es predicar su palabra a toda criatura. Y tercero, por el poder de su Espíritu Santo concedernos la autoridad para ejercer precisamente dones carismáticos de sanidad y de expulsión de demonios en cuerpos humanos poseídos precisamente por los demonios. Pero vea usted la secuencia, la forma en que está establecido en el texto. Primeramente, comunión con Él. Él los llamó para que vivieran con Él, y vivieron con Él más de 3 años. No hay ninguna posibilidad de variación en la forma en que está establecido el propósito de Dios para los discípulos y para nosotros. Fundamentalmente nosotros debemos tener comunión con Cristo Jesús, y esto empieza cuando abrimos el corazón, cuando creemos en Él, para vivir permanentemente con Él. El otro aspecto que hemos mencionado es, dice aquí la Escritura, que fueron llamados para enviarlos a predicar. En el caso nuestro, el propósito es que demos testimonio de nuestra fe mediante la predicación de la palabra. Pues es imposible que quien tiene comunión con Él permanezca callado y sea omiso en predicar su palabra. Esto no quiere decir que todos seamos predicadores desde un púlpito, pero todo lugar es un sitio adecuado para que demos testimonio de nuestra fe, porque somos testigos de su amor, somos testigos de su bondad, somos testigos de su misericordia. Este es el propósito de Dios para con nosotros. Y ahora esto es interesante. Es posible que el creyente, en el nombre de Cristo Jesús, sane enfermos. Y vamos a celebrar
allá en el reclusorio norte un culto de bautismos. Estaba todo preparado. Las autoridades habían dado el permiso. Los hermanos hicieron un bautisterio. El director del reclusorio dijo: van a infringir una disposición, pero yo sé quiénes son ustedes. Cuando se le dijo que el bautisterio es un agujero y que se llena de agua, dijo: háganlo. Todo se hizo. Cuando estaban los hermanos impartiendo la doctrina, aquellos catecúmenos, uno de ellos dijo: ¿me pueden dejar al final de los bautismos? Porque yo tengo SIDA. Pues de inmediato esta expresión causó en algunos corazones cierto temor. Pero el hermano Felipe Flores Olivar, lleno con el poder del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, aunque no lo puedo explicar ni decir por qué, porque solo Él podría explicar, le dijo a aquella persona enferma de SIDA: en este momento baja al bautisterio. No tenía agua. Y les dijo a todos los demás: ahora vamos a aclamar al Señor Jesús, que tiene todo poder, para que nuestro hermano sea sanado de SIDA. Fue sano. Es posible que el creyente ejerza en Dios este privilegio, porque el Señor Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Marcos 16 dice, fíjese bien, usted debe leer de principio a fin: estas señales seguirán a los que creen. No dice el texto: estas señales seguirán a los pastores, a los predicadores. Dice el texto, otra vez, Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero aquí hay algo muy importante. Estamos estableciendo una secuencia, un orden en el propósito divino. Primeramente, estar con Él, para ser testigos de su poder y hablar de su gracia, para sanar enfermos y aún expulsar demonios. Pero siempre en una relación con Él, porque Él establece, Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Hay gente que ha perdido la comunión con Él, y sin embargo sigue habiendo milagros. ¿Por ellos? No, por la gracia del Señor. Porque incluso, ¿qué pasará en aquel día? Esos milagreros, simple y llanamente, ellos que han perdido la comunión con el Señor, en el momento en que comparezcan ante su presencia, le dirán: ¿no profetizamos en tu nombre?
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y él dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creyentes, usted ha contestado cuando he preguntado cuántos creen, por eso les digo creyentes. La vida cristiana presenta muchos aspectos que a veces confunden hasta a los más santos. Nuestro deber es proceder con sabiduría. En la iglesia hay muchas actividades, con pandemia o sin pandemia. Pero las actividades, como aprendimos en la escuela dominical, no nos van a ayudar, no van a ser propicias para que obtengamos la salvación. Las actividades de la iglesia no promueven el crecimiento espiritual si no tenemos comunión con el Señor. No permita que una actividad le prive de su comunión con el Señor. Nos alegra cuando los creyentes se esfuerzan en actividades que se realizan en la obra, pero cuidado. Si la comisión que tenemos nos aparta del servicio y de la comunión con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, cuidado. Siga usted haciendo las cosas que debe hacerlas, pero que no vayan en detrimento de su comunión. Este es un tiempo de pandemia. Se nos dice: quédate en casa. ¿Por qué no hacerlo? Pero ¿por qué no hacerlo para estar en comunión más estrecha con el Señor? En oración, en lectura de su palabra. ¿Por qué no aprovechar el tiempo para enviar esos mensajes de texto a las personas que tienen el virus del COVID-19 como se nos ha pedido? Ahora vamos a volver al propósito de Dios para con nuestras vidas. Hay un fin definido y apropiado de Dios para nuestras vidas, lo crea usted o no lo crea. En el corazón de Dios, que por definición ama lo bueno y rechaza lo malo, en su corazón nosotros como creyentes tenemos el privilegio de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Él quiere que tengamos vida eterna. Y ha escrito en su palabra: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estamos llamados a ser hijos de Dios, y para esto contamos con todo el auxilio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no somos lo que Dios quiere que seamos, será única y exclusivamente responsabilidad nuestra. Dicho de otra manera, si no somos lo que Dios quiere, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Dios ha confeccionado un plan y un propósito para con nosotros. Este plan es completo, es hermoso, es una experiencia conducida por el Señor con un propósito muy grande y con los resultados bellos que se esperan de nosotros. Vea usted cómo se pone una semilla en la tierra. El propósito de Dios es que esa semilla germine, se convierta en una planta, y esa planta dé flores tan bellas como esta. De la misma manera, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito tiene que dar el resultado que Dios quiere. Un muchachito, sus hermanos lo despreciaban, sus hermanos lo golpeaban, su padre lo amaba, pero un día sus hermanos atentaron contra su vida.
Quisieron matarlo. Su hermano mayor lo defendió y dijo: no, no hagamos esto, mejor echémoslo en un pozo, a ver qué es de él. Y cuando estaba en ese pozo se acercó una caravana de ismaelitas y dijeron: vamos a venderlo, algo que se obtenga de él, y a nuestro padre le diremos que una fiera lo destrozó, y vamos a llevar su ropa y vamos a matar un animalito, un cordero, y vamos a decirle a nuestro padre: mira, esto es lo único que hay de José. Fue vendido, fue llevado a Egipto, en la casa de un hombre importante llamado Potifar. El Señor lo distinguió, y sin embargo la mujer de este hombre quiso seducirlo, y él se mantuvo íntegro delante de Dios. Fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Hasta el día de hoy en las cárceles para esta clase de delitos hay costumbres no escritas, y sin embargo el Señor libró a José allí en la cárcel. Y de la cárcel fue sacado por Dios y llevado al trono de Egipto, donde fue bendición para salvaguardar la vida del faraón, de su familia, de todo Egipto y de su propia familia y de toda la tierra conocida. Vea usted los propósitos que Dios tiene para la vida humana. El propósito de Dios para con nosotros, descubierto y aceptado por medio de su palabra, nos va a conducir al mejor y más noble fin posible de nuestra existencia en esta tierra, y después estar con Jesús por toda la eternidad. Este no es un simple tiempo de confinamiento, sino que es un tiempo de discernimiento, a fin de que analicemos y veamos todo lo que Dios pone frente a nosotros, para que alcancemos el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. No tengo la menor duda que vamos a salir de este tiempo, y al salir nos encontraremos, si ejercemos nuestro discernimiento delante del Señor por su Espíritu, estaremos mejor capacitados en la comunión divina para ver lo que Dios quiere y espera de nosotros, una vez que no haya impedimento alguno para seguir trabajando por Él. La oración nuestra y la oración de todos los pastores y pastoras de esta iglesia ha sido y seguirá siendo que usted y todos nosotros encontremos este plan de Dios y hagamos lo que debemos hacer, que deseemos lo que Dios desea y que abandonemos lo que nos impide gozar una completa intimidad con nuestro Señor. Había una mujer allá en Alvarado muy perversa, porque hay hombres y mujeres perversos, pero esta mujer, había un pastor allá, bueno, dos pastores que recordamos con mucho cariño, el hermano Gildardo Garcés y el hermano Daniel Cano. Estos pastores le hablaron a esta mujer de Cristo Jesús, y con toda la perversidad de su ser y con todo lo de su corazón tan lleno de pecado, cuando le hablaron de Cristo, encontró el propósito para su vida y dijo: yo seré una aleluya. Mamá Cristi, la recordamos. Yo no conocí su pasado, pero conocí su presente. Conocí cómo se entregó por Cristo desde que le recibió, y conozco, sin temor a equivocarme, que en este momento
ella está en el reino de los cielos alabando a Cristo Jesús. Póngase de pie. Diga conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos.